tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Seguimos en esta ronda de conversaciones con Rodrigo Esteves y esta vez vamos a hacer hincapié en un hecho, bueno, de actualidad pura y dura. Es inevitable no referenciarlo, más allá de que nos gusta hacer anclajes históricos. Tal vez en el peloteo que hagamos surja alguna comparativa, seguramente. Y por supuesto me estoy refiriendo a la renuncia de Máximo Kirchner a presidir el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, que bueno, ha conmocionado las placas tectónicas de la política argentina, tanto de cara al interior de la fuerza gobernante como a las fuerzas opositoras, porque esto ya introdujo un primer disparador, creo que las pone en un cierto compromiso. Hay toda una discusión concretamente con respecto a qué va a pasar en la Cámara de Diputados, si es que llega a la Cámara de Diputados la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario, de reciente firma, por lo menos la carta de esa base de intención. Después faltan aspectos técnicos, pero digo, si llega a la Cámara de Diputados, ¿qué va a hacer el bloque opositor? ¿Y qué va a hacer también, o qué van a hacer los diputados que están más cerca a Máximo Kirchner, que algunos calculan que son unos 15? Bueno, de todo esto lo vamos a abordar con Rodrigo y bueno, como les digo, no es que abandonemos nuestros ciclos históricos, sino que tal vez sea nuestra lanzadera. En un minuto volvemos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches para todos los amigos que nos acompañan en estos sábados. Bueno, habíamos abordado hace pocos capítulos la historia de la Cámpora con algunos reproches de fieles televidentes que decía que no fuimos y que no hicimos hincapié en las figuras actuales de la Cámpora, y en este caso, bueno, nos referenciamos en su máximo exponente y creador, valga la cacofonía, Máximo Kirchner. Bueno, que dio el portazo. Me gustaría conocer una primera valoración política tuya y bueno, como siempre, después barra libre y lo discutimos. Máximo Kirchner, que está atravesando su segundo periodo como diputado nacional, algo que en general nadie recuerda. Máximo Kirchner ingresó a la Cámara de Diputados en 2015 como diputado por el distrito Santa Cruz, en su momento. Sí. Recuerdo particularmente que su primer entré en escena fue un incidente de escasa monta en el tercer piso del Palacio Legislativo por lo que eran los despachos. Recordemos, para nuestros atentos seguidores de los sábados, los despachos del Palacio son los más, del Palacio del Congreso son los más apetecidos por los diputados nacionales, porque en general, de no mediar estar en el Palacio, les toca estar en el edificio anexo, ese edificio espejado un tanto particular que desde los años 80 dejó la dictadura de regalo para la democracia.
El segundo piso es el piso que tradicionalmente ocupa el radicalismo y el tercero el que tradicionalmente ocupaba el peronismo. Bueno, el primer incidente de proporciones fue ese, terminó desplazando a algunos y fue María Teresa García y Carlos Kunkel quienes debieron pagar la cuota parte de los espacios físicos y mudarse al anexo. De ahí en adelante Máximo Kirchner se fue atravesando la política desde la cámpora. Es decir, la verdad que la vida parlamentaria de Máximo Kirchner es de muy poca visibilidad, hasta este periodo en el cual comenzó a presidir el bloque legislativo oficialista. Debo decir algo, tal vez muchos no lo recuerden, lo preside en gran medida porque hubo un corrimiento gestado desde el poder mismo, de la central del poder mismo, de la figura de quien era el presidente natural de este bloque, que hubiera sido Agustín Rossi, que venía como diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Agustín Rossi fue corrido, fue invitado gentilmente a ser nuevamente ministro de Defensa en el 2019, recordemos que lo había sido en el final del mandato de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, y Agustín Rossi de ese modo generó el hueco para que Máximo Kirchner llegara a presidir el bloque, un bloque que lo presidió sin mayores actividades públicas. Es decir, cuando digo esto, ¿a qué me refiero? No fue de aquellos presidentes que convocó al bloque, que llama a reuniones de bloque, que transitó con sus pares los pasillos. Fue un presidente de trato bastante distante, salvo con algunos particulares hombres de la política que da la singularidad, y acá me parece que es un dato no menor, que no tienen que ver con el peronismo. Uno Leopoldo Moro y el otro Carlos Gena. Podemos hacer un largo raconto de ambos, pero se nos iría todo el programa, uno del radicalismo y el otro de la banca cooperativa. La realidad es que ninguno de los dos viene del riñón del peronismo. Y es más, su vicepresidenta era la hija de Leopoldo Moro, actual diputada del riñón de Sergio Massa. Por lo tanto, digo, Máximo tiene un manejo complejo del bloque en torno a lo que es el peronismo. Vos hablabas de 15, algunos hablan de algún puñadito más, pero digo, un manejo complejo de un bloque que necesita encaminarse frente a un debate que es el poco atractivo debate del acuerdo con el fondo, el típico debate que le toca a los bloques oficialistas de tragarse sapos. No será el primero, seguramente no será el último, pero son parte del juego de la democracia. Agregando a esta paleta de colores que bien describías acerca de la llegada de Máximo Kirchner como diputado y de su performance que arranca a los codazos para hacerse con un escritorio de privilegio, quiero agregarte otra particularidad, por lo menos curiosa a mi gusto. Fíjate que es un jefe de bloque que no tiene exposición pública. Es decir, sus apariciones son contados reportajes con Horacio Berbisky, a quien aprovechemos para decir que en el domingo último, en el Cohete a la Luna, su portal, le brindó una verdadera exclusiva, ¿no? Porque prácticamente transcribió la conversación que tuvo Máximo con Alberto Fernández cenando el miércoles a la noche, donde le reprocha haber sido el causante de la derrota de su madre, de Cristina, en el 2017, frente a Bullrich, no Patricia, Bullrich Esteban, pero que Alberto Fernández, recordemos, fue jefe de campaña de Randazzo en esa elección. Y según dicen los bien informados, quien más le dio manija a Randazzo para que no arregle con Cristina. Bueno, es de público y notorio, las críticas de Alberto Fernández a Cristina y al kirchnerismo eran feroces, ¿no? En los años posteriores a la salida de Alberto Fernández como jefe de gabinete. Y bueno, Máximo les pone que no se siente cómodo en esa función y que no puede defender lo que él considera un mal acuerdo, y da el portazo y se va. A mí me parece que lo primero que hay que evaluar, y es, digamos, complejo de decirlo, como cualquier análisis de la política, siempre digo, en política 2 más 2 no es 4, es saber si esta es una crisis en desarrollo. ¿Qué quiero decir cuando digo una crisis en desarrollo? Digo, mañana vamos a conocer la renuncia de Polnovich, por ejemplo, o vamos a conocer la renuncia del presidente de Aerolíneas Argentinas, o vamos a conocer la renuncia de la titular del ANSES. Digo, carteras o secretarías de Estado o despachos
con mucho poder, con mucha lapicera, con mucho presupuesto, y donde la estructura política de la cámpora tiene nombramientos, despliegue territorial, presupuesto, dinero para hacer política. Digo, ¿esto es una crisis en desarrollo o terminó con la salida de Máximo Kirchner? El primer punto. Y sugiero, para seguirlo de cerca, este dato. A mí me parece que para saber la dinámica o la onda expansiva de esta renuncia, hay que seguir de cerca el comportamiento de la economía. Este programa va grabado, pero ya podemos decir que, por ejemplo, el denominado dólar blue, desde el lunes a la fecha, tiene un comportamiento ascendente, por decir algo, por decir algo. Después de haber sufrido una baja fuerte el viernes cuando se anunció el acuerdo o el preacuerdo con el fondo. No sé cuál es tu mirada en cuanto a si tiene o no tiene onda expansiva, si se cortó acá. Te agrego dos matices más para que vos desarrolles. Sigue el silencio de radio de Cristina. A mi gusto ya es un silencio incómodo. Es decir, es muy complejo no tener ni siquiera un Twitter de lo que fue el entendimiento con el fondo para la estructura gobernante, porque Cristina sigue siendo su columna vertebral, sobre todo desde el punto de vista de los votos en el Gran Buenos Aires. Y por último, lo que dije en el introito, también me gustaría una mirada tuya acerca de qué pasa con el bloque opositor, sobre todo el denominado Juntos por el Cambio, que incluya tal vez el radicalismo, porque también es incómodo rechazarle un acuerdo con el fondo si va al Parlamento de una deuda que fue contraída por la gestión de Mauricio Macri. Tiro las puntas y si querés arrancar por el lado del peronismo y seguimos por la oposición. Desde el peronismo, primera instancia, da la sensación que es un nuevo coletazo. Nosotros tuvimos una escena muy violenta, ni bien se conocen los resultados electorales. Recordemos cuando hubo una andanada de renuncias que devinieron en un freno de días posteriores, digo, de Guado de Pedro en adelante, es decir, las principales figuras de la cámpora decidieron renunciar en su momento al gabinete, unas renuncias estructuradas en términos discursivos de una manera muy pobre. Recuerdo textos de 3 párrafos donde se decía absolutamente nada y se ofrecía la renuncia, una renuncia que queda claro no fue indeclinable porque aún hoy siguen siendo parte del gabinete. En segunda instancia, debo decir que en el caso de Máximo Kirchner, una lectura para hacer es que no renunció a su banca como legislador nacional, lo cual le sigue permitiendo ejercer el cargo, sino que renunció a la presidencia del bloque. La carta fue una carta por demás dura, pero también debo decir algo. Esa carta la comunicó el área de prensa del bloque de diputados del Frente de Todos. No la comunicó la Cámpora, y al cierre de este programa la Cámpora no se ha declarado en torno a esto. Es decir, la Cámpora, su último posteo tiene que ver con la convocatoria que esta semana se realizó efectivamente a la movilización por lo que ellos suelen denominar el lawfare. Es decir, una agenda completamente distinta que tenía que ver con esta movilización al Palacio de Tribunales. La Cámpora no ha dicho absolutamente nada en torno a la renuncia de Máximo Kirchner. Cuando digo no ha dicho nada, creo que también dijo mucho, porque si su estructura orgánica por excelencia, si este mascarón de proa que de larga data tienen esta vertiente de sub 45, sub 50, que intentan dirigir lo que es el cristinismo dentro del peronismo, bueno, no ha habido claramente una lectura orgánica y conjunta. También anidan algunas internas, y no son de hoy, también vienen de aquella derrota electoral del año pasado. Y estas internas tienen que ver con la figura de otro de los hombres importantes de la Cámpora, que es Axel Kicillof, que si bien no es perteneciente al sector, es tal vez la cara visible más fuerte que tiene el sector. ¿Por qué? Porque Axel Kicillof recibió una dura intervención de su gabinete con los intendentes de buena sintonía con el propio Máximo Kirchner. Recordemos la incorporación como jefe de gabinete de el intendente de Lomas de Zamora, por caso, digo, de quien
Leonardini también se subió desde la primera sección electoral, es decir, varios integrantes del gabinete llegaron desde la plantilla de intendentes del conurbano bonaerense de la mano de Máximo Kirchner en lo que terminó siendo una virtual intervención del distrito por parte de el líder de la Cámpora. Y finalmente, creo que también hay algo que yo te deslicé muy breve, acerca de esta cosa de tragar sapos, ser oficialista muchas veces tragar sapos, es decir, esta cosa de la alegría eterna, esta cosa del cumplimiento eterno de la palabra o del cumplimiento eterno del proyecto, que es muy noble y que suena muy bien. Todos los procesos políticos que hemos vivido del 83 a la fecha, no quiero retrotraerme más allá, podrías hablar largo y tendido sobre el fronticismo, digo, también significan que frente a las realidades y a las efectividades conducentes, las situaciones no siempre son las requeridas. Seguramente el acuerdo no es el acuerdo soñado, pero es el acuerdo posible, y el acuerdo posible es el que el Estado argentino hoy necesitaba para brindar algún tipo de previsibilidad en la continuidad de la gestión del binomio Fernández, que tiene 2 años por delante. Este ministro es el ministro que encabezó este acuerdo. Está claro que este ministro tiene una batería de su agenda personal que pone en juego en esto. La irrupción la semana pasada, sin ir más lejos, de Joseph Stiglitz en los medios argentinos diciendo que estábamos muy bien y que íbamos mejor aún. La irrupción esta semana nuevamente de Joseph Stiglitz avalando el acuerdo. Me parece que no es un dato menor, y habla a las claras de que, bueno, con esta agenda propia, el peronismo del presidente Alberto Fernández, y que responde al presidente Alberto Fernández, avanzó en el acuerdo con el fondo. En lo que tiene que ver con la oposición, decías, la oposición fue muy clara desde el jueves y el viernes mismo de la otra semana, es decir, previo a nuestro anterior programa, la oposición fue muy clara, y salvo alguna excepción muy reducida, digo, que estaría además en los márgenes de Juntos por el Cambio, la oposición dijo que acompañaba responsablemente, o que acompañaba con sus miradas críticas, o que aguardaba la lectura en el recinto, pero en definitiva todos celebraron el hecho del acceso a un acuerdo. Te diría más, y le diría más a nuestros amigos de los sábados, creo que hasta una situación incómoda para la oposición, porque en algún lugar Fernández les roba un poco de su agenda en este sentido, y los pone en esa situación incómoda de tener que acompañar institucionalmente a un gobierno que en muchas oportunidades resulta ser muy cómodo enfrentarlo. Bueno, Juntos por el Cambio se vio ante esa disyuntiva, y en líneas generales, digo, los principales referentes tanto del PRO, de la coalición cívica, como del radicalismo, fueron muy rápidos, muy tajantes en el apoyo. Algunos dirán, bueno, están los gobernadores. Sí, está bien, están los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, pero debo decir que también las máximas autoridades de las fuerzas, de ambas fuerzas políticas, entendiendo como presidentes de bloque, aquellos que no tienen responsabilidades ejecutivas hoy, también acompañaron la idea de este acuerdo. Sí, de todos modos, también veo que se van sumando algunas voces, particularmente, por ejemplo, Patricia Bullrich, creo que Cornejo ahora, ex gobernador de Mendoza, que es ya pedirle al kirchnerismo que apoye, porque si no, mal se le puede pedir a Ritondo, digo, como jefe de bloque opositor, que levante la mano, que no te va a levantar el peronismo, o una parte del peronismo, mejor dicho, para esta propuesta de entendimiento con el fondo. Debo decir, mirando los antecedentes, además, de este gobierno, de la política argentina muchas veces, pero de este gobierno en particular, en España hay un dicho que dicen, donde digo, Diego, ¿no? Sí dije, pero después no dije más. Por ejemplo, la noche del 14 de noviembre, en un mensaje grabado antes de abrir las urnas, el presidente Fernández se comprometió a mandar un programa bianual que formaba parte de lo que sería la propuesta de los 2 años que le quedan y del entendimiento con el fondo. Bueno, ¿vos lo viste? No, yo tampoco. Nunca lo mandó al Parlamento, nunca se trató y la vida continúa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no descartaría, si, como se dice en la jerga parlamentaria, que vos conocés mucho mejor que yo, que si el poroteo no da, y yo creo que van muy justos con ese tema, no pase nada y no vaya nunca ese acuerdo al Parlamento. Se lo dirán, se lo facturarán, se le qué tal. Bueno, otra cosa después es saber qué dice el fondo de eso, ¿no? Si el fondo pone
la pega de, bueno, yo para seguir avanzando necesito que te lo aprueben parlamentariamente. No sé si va a ser una exigencia, pero digo, si el gobierno no ve que no da los números, y si el fondo no lo pide, me parece que eso no va a ir al Parlamento. Eh, es una mirada. Después, con respecto al tema de tragar sapos, estoy muy de acuerdo con vos. Cuando entras a una estructura política, eh, estos llamamientos, viste, a la conciencia, y son muy relativos. Bueno, sos un verso libre, también como se dice en España, que recitas lo que se te ocurre. No, formás parte de una estructura, más cuando formás también un frente donde hay distintas sensibilidades, distintas miradas de los temas, y algunos lo juzgan como un acto de deslealtad. Me borro cuando puede haber tormentas de fondo. Otros dicen, bueno, mira, lo viene diciendo, según haciendo un poco de historicismo, desde noviembre, que él ese tipo de borradores no lo firmaría, ese tipo de acuerdos. Que se lo volvió a decir al presidente en diciembre y que ahora tomó la decisión, porque bueno, el presidente avanzó, ¿no? Acá entra en escena un tema central. A él lo votaron para diputado de la Nación, no para ministro de Economía o para Ah, presidente de la República. Si los destinos de la Nación están en manos de Alberto Fernández, lo eligió su madre. No lo sí, sí, eligió a alguien ajeno a su vida. Es más, lo totalmente. eligió el gran gabinete por el cual él hoy se dedica a la política. Porque mientras Néstor Carlos Kirchner era un hombre de la política y estaba en vida, Máximo Kirchner no tenía figura pública alguna. La figura pública de Máximo Kirchner nace a partir de los últimos años de la gestión de su mamá. Entonces digo, sin quitarle mérito alguno y teniendo en claro que presidió aquel acto en el Estadio Argentino Junior donde dio el puntapié inicial a su presentación pública. Lanzamiento de fuego, sí. Ah, Exacto. Máximo Kirchner, en definitiva, es un hijo de este espacio político que eligió a Alberto Fernández para esta hora y que eligió a Martín Guzmán para esta hora. Entonces, frente a este tipo de cosas, la realidad es que el presidente del bloque tiene un imperativo, el mismo imperativo que tuvo César Jaroslavski en los 80, el mismo imperativo que tuvo José Luis Manzano, o luego el propio Pampeano, Maskin, el mismo imperativo que tuvo Darío Alessandro, siendo un tipo que venía del peronismo, de un padre forjista y con una formación en el peronismo crítico del menemismo, acompañó los 2 años de Fernando de la Rúa hasta el último año, Darío Alessandro, hoy nadie lo recuerda, fallecido ya, y lo mismo se puede decir de Agustín Rossi. Agustín Rossi acompañó la gestión de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y seguramente muchas de las cosas que les tocan hacer a esos presidentes del bloque son aquellas con las que soñaron, ni son aquellas por las cuales se incorporaron a la militancia activa de la política. Tal vez son aquellas que son las demandas del Ejecutivo, porque esa es la responsabilidad del presidente del bloque oficialista en una Cámara donde hay 256 pares, donde hay 257 en total con el propio presidente del bloque. Entonces digo, frente a esta circunstancia, resulta difícil que frente a la primera escena donde hay un poco de matices, o donde hay algunos matices que además estaban más que, digamos, nadie puede negar que sabía que este gobierno venía a hacerse cargo de la deuda. Es decir, total. Y que además, si me permitís meter, digo, ya una opinión sin ser economista y leyendo lo que es de público y notorio conocimiento con respecto al entendimiento, da la impresión que tampoco es ese acuerdo draconiano, mortal, digo, no tenés, por ejemplo, arriba de la mesa reforma previsional, reforma laboral. Está bien, vas a tener un cronograma de control trimestral, a mi juicio siempre eso es muy incómodo y te puede generar expectativas en contra, pero por ejemplo, la reducción de la emisión, que es básicamente, o del gasto, es bastante razonable para un país que tiene 50 puntos de inflación y que algunas veces puede tener 60. Entonces, eh, me da la impresión que es el mejor acuerdo que pudo firmar la Argentina, te diría. Eh, pero bueno, esto es materia opinable, por supuesto, y no sé, queda a criterio. Último tema a propósito de todo este incidente para Germán Martínez, el flamante presidente del bloque de diputados nacionales del Sí, oficialismo, un hombre de Rosario, politólogo él, que en definitiva suena a una reivindicación de aquella factura que le pasó el 2019 a Agustín Rossi. Era su sí, mano derecha, era su colaborador desde
mediados de la primera década de este siglo, es decir, cuando Agustín Rossi deja de ser concejal en Rosario, viene a Buenos Aires, se hace cargo del bloque oficialista. Germán Martínez, que era un tipo de 30 y tantos, comienza a tallar como su mano derecha y como su hombre de confianza. Estamos hablando de los momentos del alza de Néstor Carlos Kirchner. Pero de ahí en adelante, digo, siempre fue un hombre de Agustín Rossi, de este espacio nacional que se llama La Corriente, un espacio nacional que se mueve cómodo entre la cámpora y el peronismo, un espacio que contiene muchos peronistas. Germán Martín, un tipo del peronismo desde los años 90, es decir, si bien no fue de lo que sería el espacio del gobernador Reutemann, que eclipsó el peronismo en Santa Fe, sí fue un tipo del peronismo, en algún momento cercano a Oscar Lamberto, que era un tipo de relevancia en aquellos años, y después incorporado de lleno a la figura del ingeniero Agustín Rossi. Es quien hoy preside el bloque, todos hablan de un tipo de gran capacidad de diálogo, 46 años, y con un estilo que todos entienden mucho más llano y mucho más accesible que el que hasta ahora ha impuesto Máximo Kirchner como titular del bloque. Bueno, queda la semblanza de Martín, el nuevo jefe de bloque. Hoy escuché un panorama de un periodista del diario La Capital contando mucho de lo que vos estás diciendo. La verdad que para mí es una figura, sabía de su condición de diputado, pero no tenía el track record de él. Bueno, fue subsecretario también en defensa en la gestión de Rossi en el 2013. Sí, es un hombre del Chivo Rossi, claramente. Sí, digo, en algún lugar una reivindicación me da la sensación a la figura de quien no pudo ser presidente del bloque en el 2019. Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Simplemente como perspectiva, creo que hay que seguir de cerca este punto. Si los números de la economía empiezan a ser malos o no los buenos que el efecto rebote del crecimiento del año pasado indicarían y tenemos problemas de desborde inflacionario y empieza a haber, digamos, verdadera pérdida de poder adquisitivo del salario, que es donde más siente el voto duro del kirchnerismo su performance, arriesgo la definición que estamos en presencia de una crisis en fase de avance y descomposición. Pero bueno, creo que hay que seguir estos datos de la economía para saber eso. Nos vemos el sábado que viene. Chau y hasta la próxima.